En una sesión anterior, en este mismo canal, abordé el tema del pensamiento en humanos, desde un marco teórico de psicología cognitiva y neurofisiología. Allí mostré las habilidades que somos capaces de exhibir en cuanto a razonamiento lógico inferencial en sus versiones deductiva, inductivo y abductivo, pero también el razonamiento estadístico, probabilístico, silogístico, analógico, etc., así como sus implicaciones en la resolución de problemas y en la toma de decisiones. Aquí el objetivo principal de esta sesión consistirá en tratar cuestiones relacionadas con la pregunta acerca de si las máquinas dotadas con inteligencia artificial pueden pensar. Y lo trataré de hacer desde el enfoque de la neurociencia cognitiva computacional. ¿Nos da miedo que algo creado por el ser humano llegue a destruir a la humanidad? El hecho de pensar que las máquinas tengan la capacidad de pensar como nosotros nos asusta. Generalmente produce incertidumbre y ello nos causa ansiedad, preocupación. Puestos a pensar en ello, diré que si las máquinas tuvieran pensamiento, será porque lo aprendieron de sus creadores humanos. Dadas las cuestiones que aquí entran en juego, se impone la necesidad de abrir debates sobre las implicaciones éticas que derivan de haber construido unas máquinas que podrían superar nuestras capacidades de pensar. Debemos comenzar a abrir ya este debate, porque las cuestiones tienen implicaciones de hondo calado en diversos ámbitos, como son el ámbito social, el ámbito personal, el laboral, el ético, moral, político, judicial e incluso religioso. Así que las cuestiones que aquí se plantean sobre la inteligencia artificial exigen mucha reflexión y requieren un debate ineludible que no debemos posponer. Hay que examinarlas y afrontarlas urgentemente. En torno a la cuestión sobre la posibilidad de pensamiento implementado en máquinas electrónicas, hay una multiplicidad de problemas planteados que están siendo objeto de debate entre la comunidad científica. Por ejemplo, ¿las máquinas dotadas con inteligencia artificial pueden pensar? ¿Qué es pensar? ¿Y qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia artificial y la inteligencia humana? Me refiero. ¿Qué diferencias hay entre el pensamiento humano y el pensamiento de una máquina electrónica? ¿Cómo funciona, por ejemplo, una aplicación de inteligencia artificial como ChatGPT? ¿Por qué los Large Language Models, los modelos extensos de lenguaje, han revolucionado la inteligencia artificial? ¿Puede haber inteligencia sin comprensión del lenguaje? ¿Y qué hace la máquina universal de Turing? ¿En qué consiste el test de Turing? ¿Cuáles son los límites de la computabilidad? ¿Qué significa el concepto de singularidad? ¿Nos da miedo que la inteligencia artificial llegue a destruir a la humanidad? ¿Cuánto tardará la inteligencia artificial en evolucionar hasta llegar a la singularidad? ¿La inteligencia implica consciencia? ¿Las máquinas podrán sentir, además de pensar? ¿Podrán desarrollar la autoconciencia? Estas cuestiones nos preocupan, entre otras muchas que podrían ser añadidas para enriquecer este debate. Vamos a poner en perspectiva histórica la corriente de pensamiento en psicología que sirve de base o fundamento a la inteligencia artificial, a pensamiento en máquinas electrónicas. Esta es el cognitivismo. A mediados del siglo XX, el paradigma dominante en la psicología es cognitivismo, que ponía el énfasis en la cognición, el acto de conocer. La psicología cognitiva o cognitivismo fue la corriente dominante entre 1955 y la actualidad. El cognitivismo asume la metáfora computacional, según la cual mente es a cerebro, como software es a hardware. Esta analogía o equivalencia solo es funcional, es decir, indica que funcionan ambos, cerebro y ordenador, de modo similar. No está diciendo que sea equivalente los circuitos fisiológicos a los circuitos electrónicos. Simplemente la función que satisfacen, procesar información, sí que es equivalente. Aunque uno opera en modo digital, los ordenadores, las máquinas electrónicas, y el otro, el cerebro, en modo analógico. En ambos casos se produce que un estado físico, estado de la máquina, le corresponde un estado lógico, el estado del programa. De ahí la metáfora computacional. No obstante,
Dentro del cognitivismo se pueden diferenciar dos versiones. La versión 1, que llamaremos procesamiento de información, estudia las estructuras, procesos y representaciones mentales que transforman la información en conocimiento. Esta da soporte a la simulación computacional de procesos mentales. Por otra parte, la versión 2, conocida como ciencia cognitiva, asume radicalmente la metáfora computacional, la lleva a sus últimas consecuencias. Así, la ciencia cognitiva es el estudio científico interdisciplinar de la mente y sus procesos en animales y en máquinas electrónicas, generando modelos computacionales. Para ello, examina qué es la cognición, qué hace y cómo funciona. Incluye investigaciones sobre inteligencia, aprendizaje, razonamiento, memoria, etc. En general, sobre el comportamiento inteligente, centrándose en cómo la información es representada, procesada y transformada en los sistemas computacionales. Implica que las funciones cognitivas deben ser estudiadas, examinadas en profundidad. La percepción, el lenguaje, la memoria, el razonamiento, la emoción, y estas ocurren tanto en sistemas nerviosos humanos o de otros animales como en máquinas electrónicas como los ordenadores, robots, etc. La ciencia cognitiva y la psicología cognitiva han proporcionado una base sólida para el desarrollo de la inteligencia artificial, permitiendo la creación de máquinas que pueden simular aspectos del pensamiento humano. Han ayudado a mejorar la comprensión de los procesos mentales, a entender cómo funciona la mente humana, al realizar procesos como la percepción, la memoria, el razonamiento y el aprendizaje, lo que ha proporcionado a los investigadores de inteligencia artificial modelos y marcos teóricos para diseñar sistemas que imiten estas capacidades. Además, han contribuido al desarrollo de modelos computacionales que simulan la forma en que los humanos procesan la información y que pueden realizar tareas como el reconocimiento de patrones, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Este saber ha inspirado la inteligencia artificial, conceptos como redes neuronales y procesamiento distribuido en paralelo. Han inspirado el desarrollo de arquitecturas de inteligencia artificial avanzadas. La idea de que la mente funciona como un sistema de procesamiento de información ha sido central para la inteligencia artificial. Específicamente, han contribuido a desarrollar redes neuronales inspiradas en la estructura del cerebro humano, que son fundamentales para el aprendizaje profundo y el reconocimiento de patrones. También ayudan a construir modelos de pensamiento y procesamiento del lenguaje natural, que se basan en teorías cognitivas de cómo los humanos comprenden y generan el lenguaje, como ChatGPT. Ayudan a resolver problemas y a la toma de decisiones. La investigación en psicología cognitiva ha permitido desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que pueden resolver problemas complejos y tomar decisiones racionales. La ciencia cognitiva, una de cuyas líneas de investigación y desarrollo es la inteligencia artificial, se compone de múltiples disciplinas. Por ejemplo, la psicología cognitiva, que se encarga de explicar los procesos. La neurociencia, que estudia el soporte anatomo-fisiológico de la actividad cerebral. La informática, que aporta o contribuye desde las ciencias de la información con algoritmos computacionales. Las matemáticas, que contribuye con el álgebra de Boole y la computación binaria. Y la filosofía de la mente, que aporta esencialmente la epistemología o teoría crítica del conocimiento. Existen otras derivaciones de la ciencia cognitiva, así como la neurociencia cognitiva. De ahí precisamente deriva la neurociencia cognitiva computacional, cuya rama principal es la inteligencia artificial. En inteligencia artificial hay numerosas líneas de investigación. Por ejemplo, la comprensión del lenguaje, el reconocimiento de imágenes, de objetos y de rostros, aplicaciones a la robótica, sistemas ojo-brazo, sistemas expertos en alguna rama del saber, por ejemplo en medicina, en prospección de minas, en juegos como el ajedrez, en predicción meteorológica, en prospección de algunas enfermedades como el cáncer.
Comenzaré haciendo una revisión de la protohistoria del pensamiento en las máquinas electrónicas, que abarca un periodo fascinante donde la filosofía, la psicología cognitiva, las matemáticas y la ingeniería convergieron para sentar las bases de la inteligencia artificial. Veamos algunos de los hitos más relevantes. Desde la antigüedad se conocieron autómatas que imitaban el comportamiento humano. Filósofos como René Descartes exploraron la idea de que los procesos mentales podrían ser mecanizados. Se comenzaba a pensar en la posibilidad de la vida artificial. En 1935, el genial matemático británico Alan Turing propuso la máquina universal de Turing, un modelo teórico de computación universal, fundamento de los ordenadores actuales. Esta máquina demostró que cualquier problema computable podría resolverse mediante algoritmos, lo que sentó las bases teóricas de la informática moderna y de la inteligencia artificial, por tanto. En los años 40 del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, se impulsó el desarrollo de los primeros ordenadores electrónicos, como por ejemplo el ENIAC. También aparece la cibernética, de Norman Wiener, una ciencia interdisciplinar que exploró la comunicación y el control de sistemas biológicos y máquinas. Y se comenzó a explorar la idea de simular el cerebro humano en máquinas. Warren McCulloch y Walter Pick desarrollaron modelos matemáticos de redes neuronales artificiales a principios de la década de los 40 del siglo XX. Frank Rosenblandt creó el perceptrón, una de las primeras redes neuronales artificiales capaces de aprender. Se comenzaba a trabajar en el aprendizaje automático. El test de Alan Turing, quien propuso esta prueba como una forma de evaluar la capacidad de una máquina para exhibir comportamiento inteligente, indistinguible del de un ser humano. Este test generó un largo debate sobre la naturaleza de la inteligencia artificial. Estas controversias convergieron para crear el campo de estudio de la inteligencia artificial que se encuentra en constante evolución. En esta breve historia de la computación en máquinas, no podemos ignorar el legado de las máquinas mecánicas de calcular basadas en engranajes. En esta línea destacaré dos personajes del siglo XIX, Charles Babbage y Ada Lovelace. El primero, Charles Babbage, fue un matemático e ingeniero británico, inventor de las máquinas calculadoras programables. Babbage se licenció en la Universidad de Cambridge en 1814. Él fue quien inventó una máquina llamada máquina diferencial, que podía hacer cálculos matemáticos más rápidos y más precisos que los humanos. En 1822 produjo un modelo funcional de esta máquina. Y poco después, en 1842, Babbage inventó la primera computadora programable, la máquina analítica. Se trataba de una especie de computadora mecánica que realizaba sus operaciones moviendo ruedas y engranajes. Ada Lovelace fue una matemática británica del siglo XIX y es reconocida como la primera programadora de la historia. Trabajó junto a Charles Babbage en la conceptualización de la máquina analítica, un precursor mecánico de los ordenadores modernos. En 1842, Lovelace concibió un algoritmo para calcular números de Bernoulli, que es considerado el primer programa de computador publicado. Un algoritmo se puede entender como una secuencia de pasos finitos bien definidos que resuelven un problema. Ada Lovelace reflexionó sobre la capacidad creativa de las máquinas. Sostuvo que las máquinas solo pueden ejecutar órdenes humanas y no originar ideas por sí mismas. Pueden hacer únicamente lo que les ordenamos que se realice. Lovelace, por un lado, imaginó computadores capaces de manipular símbolos para crear música o arte, pero por otro, dudó de que una máquina pudiera poseer verdadera inteligencia creativa de modo autónomo. Su intuición llevó a que en 2001 se propusiera el test de Lovelace, un desafío que sostiene que una inteligencia artificial solo tendrá
mente propia cuando pueda crear algo original sin intervención humana, un hito que hasta hoy no se ha logrado. Las ideas de Ada Lovelace sentaron las bases conceptuales tanto de la programación como de la inteligencia artificial. El genial matemático Alan Turing realizó contribuciones importantísimas en diversos campos científicos. El primero en la teoría de la computación. Desarrolló la máquina que lleva su nombre, máquina de Turing, un modelo teórico que sentó las bases de la informática moderna, la arquitectura computacional más primitiva. Formalizó el concepto de algoritmo, que es esencial para la programación. Otro campo en el que contribuyó es el de inteligencia artificial. Aquí propuso el test que lleva su nombre, test de Turing, que sirve para evaluar la capacidad de una máquina para pensar. Después lo mostraremos. Es considerado Turing uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial, por esta razón. También otras contribuciones tuvieron lugar en el campo de la criptografía. Desempeñó un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial al descifrar el código Enigma utilizado por los nazis. Su trabajo en el Bletchley Park fue vital para la victoria de las tropas aliadas. También hizo aportaciones a la biología matemática, desarrollando modelos matemáticos que explican el desarrollo de los seres vivos. Sus ideas y descubrimientos han tenido un impacto profundo y duradero en la ciencia y en la tecnología. Vamos a describir aquí la máquina computadora de Alan Turing, conocida como la máquina universal de Turing. Una máquina computacional es una máquina que manipula símbolos formales, por ejemplo en el sistema binario, es decir, ceros y unos. A modo de descripción diremos que es una máquina con un cabezal de lectura-escritura que inspecciona una cinta que en cada casilla tiene impresos ceros o unos. La máquina puede ejecutar 4 operaciones. 1. Mover una casilla a la izquierda. 2. Mover una casilla a la derecha. 3. Borrar un 0 y escribir un 1. 4. Borrar un 1 y escribir un 0. Estas operaciones las ejecuta siguiendo ciertas reglas que explicitan en el algoritmo o en el programa computacional. Las reglas son del tipo sí, entonces. Si ocurre A, entonces sucede B. Este es uno de los mayores logros del siglo XX y todavía nos preguntamos cómo, con un mecanismo tan limitado, hemos conseguido hacer tantas cosas. Nótese que el computador manipula símbolos, esto es, un conjunto de operaciones sintácticas. La lógica de la sintaxis es lo único que cuenta para un computador, pero en la mente también existen contenidos, significados, semántica. Alan Turing es considerado como el padre intelectual de la inteligencia artificial. Sin duda, la contribución mejor valorada de Turing a la inteligencia artificial es la noción de computación universal. Allá por los años 30 del siglo XX demostró que una máquina universal, como la diseñada por él, podría, en teoría, emular cualquier otro dispositivo o algoritmo informático, siendo así el primero en la idea de que una computadora universal tenía estas capacidades. Esta noción de máquina universal de Turing inspiró el surgimiento de la era digital computacional y el origen de la inteligencia artificial, ya que implicó que asumiésemos la idea de que las máquinas pueden simular procesos de pensamiento emulando a lo que hacemos los humanos. Estas ideas las plasmó Turing en un artículo innovador titulado Sobre los números computables, publicado en 1936. Este trabajo fundamental describió la idea de la máquina de Turing, esa construcción lógica diseñada para simular los procesos de la computación humana. Al diseñar el primer modelo abstracto de computación binaria, estableció los fundamentos que permitieron comprender las reglas esenciales de la computación. Para decirlo de otra manera más sencilla, la máquina universal de Turing se convirtió en el modelo de construcción de las computadoras, pero también representó el origen de los lenguajes de programación y sirvió de guía para establecer la forma en que las máquinas procesan información y ejecutan tareas usando procesos algorítmicos.
George Boole fue un matemático inglés autodidacta que propuso el álgebra booleana, la cual definió como parte de un sistema lógico. Esta idea fue publicada inicialmente en un pequeño folleto en 1847, titulado The Mathematical Analysis of Logic, el análisis matemático de la lógica. El desarrollo de la álgebra booleana sentó las bases de la lógica computacional en sistema binario, también llamado lenguaje máquina, que tuvo implicaciones para la comprensión del pensamiento humano como manipulación de símbolos. Otro avance significativo en la inteligencia artificial subsiguiente a las contribuciones de Alan Turing viene de la mano de Norbert Wiener, con su cibernética. La publicación en 1948 de la obra Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas de Norbert Wiener impulsó el estudio de las máquinas pensantes. La cibernética es una ciencia transdisciplinaria que se basa en el concepto de retroalimentación, feedback en inglés, y se enfoca en los principios de control y comunicación, tanto de sistemas biológicos como de sistemas artificiales. Es decir, utiliza un concepto esencial que es el de servomecanismo, o también conocido como retroalimentación, lo que hemos denominado en inglés feedback. Este es un mecanismo crucial para el control de sistemas complejos. Es el proceso mediante el cual el sistema utiliza la información sobre sus resultados para ajustar su comportamiento, tras haber realizado un análisis del error, obviamente. Este concepto es esencial tanto en organismos vivos, como por ejemplo la regulación de la temperatura corporal interna, como en máquinas. Por ejemplo, un termostato, como el que regula el confort térmico en nuestra calefacción. Claude Shannon publicó en 1948 un artículo titulado A Mathematical Theory of Communication, una teoría matemática de la comunicación. La teoría de la información desarrollada aquí por Claude Shannon permitió cuantificar la información y su transmisión en unidades llamadas bits, contracción de dígito binario. Esta aportación fue fundamental tanto para la informática como para la comprensión de la cognición. El bit es la unidad fundamental de información. Representa la cantidad de información necesaria para reducir a la mitad la incertidumbre sobre un evento o para distinguir entre dos posibilidades igualmente probables. Toda la información se puede codificar como 0 o 1, series de ceros y unos. Si un evento es muy probable, su ocurrencia proporciona poca información, porque habrá poca incertidumbre al respecto. Por el contrario, un evento improbable proporciona mucha información, porque es más incierto. Shannon definió la cantidad de información asociada a un evento como el logaritmo de la probabilidad P, expresándolo en la fórmula que se muestra en la diapositiva, donde la base 2 del logaritmo es lo que hace que la unidad de información sea el bit. Expresada esta fórmula en palabras diría algo así: la cantidad de información que obtenemos al observar un evento es inversamente proporcional a la probabilidad de que ese evento ocurra. Es decir, cuanto más improbable sea un evento, mayor será la sorpresa o la reducción de nuestra incertidumbre al presenciarlo, y por tanto mayor será la cantidad de información que recibimos de él. ¿Qué supuso el Congreso de Dartmouth para la ciencia cognitiva y para que las máquinas pudieran simular la inteligencia humana? La conferencia de Dartmouth de 1956 es considerada por muchos el evento fundamental de la inteligencia artificial como campo de investigación. Si bien su enfoque principal fue sentar las bases para que las máquinas pudieran simular inteligencia humana, al reunir a investigadores de diversos campos, como son las matemáticas, lógica, teoría de la información, ingeniería y psicología, la conferencia fomentó un enfoque interdisciplinario para comprender la mente. La conferencia generó gran entusiasmo y optimismo sobre el potencial de crear máquinas inteligentes. Aquí el objetivo primario fue la inteligencia artificial, y la financiación que atrajo indirectamente estimularon la investigación en áreas relacionadas con la cognición,
incluyendo los intentos de modelar los procesos mentales computacionalmente. También supuso el desarrollo de lenguajes de programación como el Lisp, ideado por John McCarthy, uno de los organizadores de la conferencia y quien acuñó el término de Artificial Intelligence, y los primeros modelos computacionales de resolución de problemas, aunque dirigidos a la inteligencia artificial, proporcionan herramientas conceptuales y metodológicas que posteriormente fueron adoptadas y adaptadas por la ciencia cognitiva. Las discusiones del Congreso de Dartmouth se centraron en cómo las máquinas podían representar el conocimiento y utilizar procesos simbólicos para razonar y resolver problemas. El intento de simular la inteligencia humana en máquinas planteó nuevas preguntas para la psicología cognitiva sobre cómo los humanos realmente perciben, cómo aprenden, cómo recuerdan y cómo resuelven problemas. Esto impulsó la investigación para comprender mejor la arquitectura y los procesos de la mente humana. ELISA fue un programa de ordenador pionero en el procesamiento del lenguaje natural creado por Joseph Weizenbaum en la década de los 60 del siglo pasado. Su función principal era simular una conversación humana imitando el estilo de un psicoterapeuta tipo estilo rogeriano. El programa simulaba una conversación. ELISA analizaba las frases introducidas por el usuario mediante el teclado y respondía a través de la pantalla mediante la reformulación de la pregunta o la generación de otras preguntas relacionadas con ella. Simulaba reconocimiento de palabras clave. El programa identificaba palabras clave en las frases del usuario para determinar el tema de la conversación y generaba respuestas del tipo genérico. Cuando no reconocía las palabras clave, ELISA respondía con frases genéricas del tipo «cuéntame más» o «por favor, continúa». ELISA a menudo reformulaba las frases del usuario cambiando los pronombres y haciendo preguntas basadas en ellas. Sin embargo, ELISA no comprendía el significado de las conversaciones en absoluto, simplemente seguía reglas predefinidas. También era capaz de simular empatía, lo que generaba en el usuario la ilusión de que el programa entendía los sentimientos del usuario, cosa que no era cierto. ¿Qué supuso el desarrollo del código ASCII para el avance de la computación en máquinas electrónicas? El desarrollo del código ASCII, cuya sigla indica American Standard Code for Information Interchange, es decir, Código Estándar Americano para el Intercambio de Información, supuso un avance fundamental para la computación en máquinas electrónicas. Antes de inventarse el código ASCII, no existía un estándar universal para representar caracteres alfanuméricos en máquinas electrónicas, es decir, para representar letras, números, signos de puntuación y caracteres de control de la computadora. Cada fabricante utilizaba sus propios sistemas de codificación, lo que generaba una enorme incompatibilidad entre diferentes máquinas. El código ASCII proporcionó un código único de 8 bits para cada carácter, asignando un valor numérico específico a cada letra, diferente para mayúsculas que para minúsculas. También un código diferente para cada número y otro para cada signo de puntuación, la coma, dos puntos, interrogante, etc. Y un conjunto de caracteres de control, como por ejemplo el salto de línea, el tabulador, etc. La primera edición del código estándar ASCII se publicó en 1963. Sin embargo, tuvo una revisión importante en 1967. La versión más reciente del estándar se publicó en 1986, que es el que utilizamos prácticamente actualmente. Esta estandarización permitió que diferentes computadoras y dispositivos pudieran entenderse entre sí al procesar, almacenar y transmitir información de texto. Un archivo de texto creado en una máquina con codificación ASCII podría ser leído y comprendido correctamente por otra máquina que también utilizase el mismo código ASCII. El libro de Margaret Boden, publicado en 1977 y titulado Inteligencia Artificial y Hombre Natural, insiste en que la IA
no solo consiste en imitar el comportamiento humano, sino también en tratar de comprender y modelar los procesos cognitivos subyacentes. La inteligencia artificial, según Margaret Boden, busca crear sistemas que realicen tareas que en seres humanos exigirían inteligencia. La autora representa la IA como una herramienta poderosa para explorar la mente humana y crear sistemas inteligentes. También advierte sobre las implicaciones éticas y filosóficas de su desarrollo. En esencia, Margaret Boden definió la inteligencia artificial como un campo que busca entender y modelar la inteligencia a través de la computación, trascendiendo la simple imitación de conductas humanas. Podemos preguntarnos ahora, ¿pero qué es una inteligencia artificial? Al igual que los sabores artificiales están diseñados para imitar ingredientes naturales, la inteligencia artificial está diseñada para imitar la inteligencia humana. La inteligencia artificial, o IA, por sus siglas, fue un término desarrollado por John McCarthy en 1956. La inteligencia artificial trata de descubrir cómo lograr que las máquinas sean tan inteligentes que puedan resolver problemas sin nuestra ayuda, sin ayuda humana. La inteligencia artificial describe, por tanto, máquinas electrónicas que pueden realizar tareas que reflejan la inteligencia de los seres humanos. Y se define más formalmente como la ciencia y la ingeniería de construir máquinas inteligentes. La industria de la inteligencia artificial abarca un conjunto de tecnologías que permiten que las computadoras realicen una variedad de funciones avanzadas, tales como la capacidad de ver, es decir, visión computacional, la capacidad de simular la comprensión del lenguaje hablado y escrito, como hace por ejemplo ChatGPT, de otro idioma, o también incluso la capacidad de analizar datos estadísticos, grandes volúmenes de datos, como hace la minería de datos o el Big Data. También exhibe la capacidad de hacer recomendaciones o consejos diagnósticos o consejos profesionales y mucho más. Es capaz la inteligencia artificial. En la actualidad, la IA se utiliza para cuestiones tales como el procesamiento del lenguaje natural, la automatización de procesos industriales e incluso la selección de contenidos lingüísticos. Los diferentes tipos de inteligencia artificial ya forman parte y se incluyen en una variedad de procesos de toda clase. Por ejemplo, en los teléfonos móviles, en las neveras inteligentes, en los sistemas de alarma, detección y vigilancia, en la diagnosis médica, en la predicción, por ejemplo, de la bolsa o la predicción meteorológica, en el marketing, etcétera, etcétera. El término inteligencia artificial, también conocido por sus siglas IA, fue acuñado por John McCarthy en 1956 y también con la colaboración de un programador, Arthur Samuel, quienes teorizaron si sería posible programar una máquina capaz de aprender del entorno circundante en lugar de usar representaciones preprogramadas del mundo. Así, Arthur Samuel, en 1959, definió el aprendizaje automático como la capacidad de aprender sin programación explícita. Actualmente, la inteligencia artificial describe máquinas computacionales que pueden realizar tareas que reflejan la inteligencia humana. Algunas tareas asociadas con la IA tienen que ver con la planificación de actos, la comprensión del lenguaje natural, el reconocimiento del entorno, el aprendizaje y resolución de problemas, etc. Una forma en que la IA puede hacer este tipo de tareas de manera eficiente y productiva es a través del aprendizaje automático. Recordemos que el aprendizaje automático o machine learning es un subcampo de la inteligencia artificial que aplica técnicas estadísticas a grandes volúmenes de datos, a grandes conjuntos de datos de entrada. Mientras que Deep Learning es un tipo de Machine Learning o aprendizaje automático en el que, por ejemplo, un modelo de red neuronal aprende a clasificar a partir de datos que pueden ser imágenes, sonidos, estadísticas, etc. El término
Deep Learning, aprendizaje profundo, se refiere a que tiene múltiples capas ocultas la red neuronal artificial. Cuantos más capas profundas, más profunda es la red neuronal artificial. Tradicionalmente, las redes neuronales del pasado siglo, de principios de los años 70, incluso 80, tenían 2-3 capas. Sin embargo, con el aprendizaje profundo actual, tienen cientos de capas. Las capas procesan datos en paralelo y suelen usar funciones no lineales en el aprendizaje profundo. Un filósofo, Hilary Putnam, aplicó conceptos psicológicos a la conducta, al comportamiento de las máquinas inteligentes. Así, planteó preguntas que aún hoy en día son fuente de acalorados debates y de fuertes controversias. Algunas de esas cuestiones son las siguientes. ¿Pueden pensar las computadoras? Naturalmente, la respuesta depende del significado que demos a los términos máquina electrónica o computadora y pensar. Otra pregunta. ¿Son capaces de entender, comprender historias, relatos, narrativas, las máquinas electrónicas? ¿Puede haber inteligencia sin comprensión semántica? Otra línea de preguntas se plantea: ¿qué diferencia a un ser humano de una máquina electrónica pensante? Fundamentalmente me refiero a máquinas que usan algoritmos potentes de redes neuronales convolucionales y de deep learning, de aprendizaje profundo. La respuesta irá en el sentido de que un humano realice una tarea inteligente de manera eficiente, comprendiendo lo que hace. La máquina electrónica es dudoso que comprenda. Vamos a tratar con la primera de las cuestiones planteadas por Hilary Putnam. ¿Qué es pensar? Pensar es un proceso mental complejo que implica diversos procesos cognitivos. No existe hoy en día una definición única, universalmente aceptada, de qué es pensar, pero en general se puede describir como la capacidad que nos permite comprender el mundo que nos rodea, interactuar con él y darle sentido o significado a nuestra propia existencia. Más específicamente, pensar implica formar ideas y representaciones mentales, lo que incluye crear imágenes, conceptos y símbolos en nuestra mente. También implica procesar información, lo que a su vez supone analizar, sintetizar y organizar la información que recibimos del entorno o que recuperamos de nuestra memoria. También supone razonar y resolver problemas, es decir, usar la lógica y la inferencia para llegar a conclusiones, tomar decisiones y encontrar soluciones a situaciones desafiantes o retos. Otra implicación del pensar es reflexionar y meditar, es decir, considerar nuestros propios pensamientos, sentimientos y experiencias y darles sentido. Finalmente, pensar supone crear y planificar, imaginar posibilidades futuras, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas. La transición de los algoritmos de fuerza bruta de las redes neuronales artificiales significó un cambio profundo en la inteligencia artificial, que ha venido impulsado por la necesidad de resolver problemas complejos y tratando de superar las capacidades de los métodos tradicionales. Los algoritmos de fuerza bruta se basan en probar todas las combinaciones posibles para encontrar la solución a un problema. Estos algoritmos son simples y resultan poco eficientes para resolver problemas con muchas variables. Generalmente caen en lo que se conoce como explosión combinatoria, es decir, que hay una abrumadora cantidad de opciones que deben ser exploradas para llegar a una solución. Imaginemos, por ejemplo, una computadora que jugase al ajedrez usando algoritmos de fuerza bruta. Entre jugada y jugada pasaría muchísimo tiempo, incluso utilizando un potente ordenador actual. En consecuencia, estos algoritmos están limitados por la potencia del procesador computacional, así como por el tiempo requerido para ejecutar cada proceso. Por el contrario, las redes neuronales, inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, aprenden de los datos mediante capas interconectadas de neuronas artificiales o perceptrones.
Las redes neuronales artificiales se entrenan para reconocer patrones complejos y realizar predicciones. Superan a la fuerza bruta en tareas como reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural y toma de decisiones. Por ejemplo, el algoritmo conocido como backpropagation o retropropagación es uno de los más utilizados para el entrenamiento de redes neuronales. Este avance, que supone utilizar las redes neuronales, ha sido posible gracias al aumento del poder computacional y la disponibilidad de grandes conjuntos de datos. En resumen, mientras que la fuerza bruta se basa en la exhaustividad, las redes neuronales aprovechan el aprendizaje y la adaptación para abordar problemas complejos de manera eficiente. ¿Pero puede haber inteligencias sin comprensión? Esto nos lleva a la pregunta de ¿pueden pensar las máquinas electrónicas? La cuestión de si puede haber inteligencia sin comprensión semántica es un tema central en la filosofía de la inteligencia artificial y en la ciencia cognitiva. La comprensión semántica se refiere a la capacidad de entender el significado de la información, ya sea lenguaje, símbolos o datos. Implica ir más allá del procesamiento superficial y captar las relaciones subyacentes, las implicaciones e incluso captar el contexto. El problema de la habitación china que enseguida plantearé, propuesto por John Searle, es el experimento mental que propuso este filósofo para ilustrar la idea de que una máquina puede manipular símbolos sin comprender su significado, y sugiere que la inteligencia verdadera requiere comprensión, no solo procesamiento sintáctico. La importancia del significado es vital. Muchos argumentan que la inteligencia genuina implica la capacidad de dar sentido al mundo, de comprender el porqué de las cosas, lo que está detrás de ellas. Sin comprensión semántica, la inteligencia se reduce a una mera manipulación de símbolos sin significado, es decir, sintaxis, pero no semántica. La diferencia entre simulación y comprensión es clave. Las máquinas pueden simular la comprensión del lenguaje, pero ¿realmente entienden lo que están diciendo? Existe un debate sobre si la simulación es suficiente para la inteligencia verdadera. Pero, ¿qué diferencia a un ser humano de una máquina? La diferencia fundamental radica en la conciencia. Otras diferencias importantes que han sido señaladas, no obstante, citaré algunas de ellas. En primer lugar, los humanos experimentamos emociones, tenemos subjetividad y autoconciencia, autopercatación. En segundo lugar, los seres humanos tenemos creatividad, empatía y juicio ético. Son inherentes a la especie humana estas capacidades. Finalmente, también destacaré la capacidad de improvisación y la de reaccionar ante situaciones desconocidas, que es otra característica de los seres humanos. Sin embargo, las máquinas electrónicas carecen de estas cualidades. Procesan datos mediante algoritmos. Es lo único que hacen. Aunque las máquinas pueden simular estas capacidades, sin embargo, no las poseen de modo propio o auténtico. Veamos en qué consiste el test de Turing propuesto en 1950 por este autor, y que responde a la cuestión de si una máquina electrónica se comporta de forma inteligente o no. La prueba de Turing es una prueba de la capacidad de una máquina para exhibir comportamiento inteligente, equivalente o indistinguible al de un humano. En el ejemplo ilustrativo original que propuso el autor, Alan Turing, un juez humano se involucra en conversaciones en lenguaje natural con un humano y una máquina electrónica diseñada para generar un rendimiento indistinguible al de un ser humano. La conversación se limita a un canal de solo texto, tales como un teclado del ordenador y la pantalla, de manera que el resultado no depende de la capacidad de la máquina para generar palabras audibles. Todos los participantes están separados el uno del otro en habitáculos diferentes. Y si el juez no puede diferenciar de forma fiable la respuesta del computador
máquina electrónica de la respuesta humana, se dice que la máquina ha pasado el test de Turing. El test no verifica la capacidad de dar respuesta correcta a las preguntas, sino que comprueba cuán similares son las dos respuestas. Si la respuesta que produce la máquina se asemeja a la respuesta de un humano, entonces el juez humano no puede diferenciarlos. Se dice que la solución es inteligente cuando se atribuye a un humano, también será inteligente si ese comportamiento, esa respuesta, esa solución la ha aportado una máquina electrónica. Por tanto, en caso de ser indiferenciado, se concluye que las máquinas piensan. La habitación china es una analogía publicada en un artículo por el filósofo John Searle en 1980. Este artículo se convirtió en el más influyente y más discutido de la ciencia cognitiva en los últimos 25 años. Se trata de un experimento mental y tiene como objetivo refutar el fundamento de la versión dura de la inteligencia artificial. La sala china tiene un diseño análogo al de un PC, al de un personal computer. Tiene una arquitectura, diríamos, von Neumann. Consta de un programa, el libro de instrucciones, una memoria, los papeles y archivadores, una CPU que siguen las instrucciones y un medio para escribir símbolos en la memoria, el lápiz y el borrador. Esto es lo que podemos ver en la diapositiva, este esquema, el análogo a la estructura de un computador. Un sistema computacional lo es porque cuenta con la maquinaria necesaria para realizar cualquier cálculo de una máquina de Turing. Por tanto, es capaz de hacer una simulación paso a paso de cualquier otra máquina digital, con la suficiente memoria y tiempo. Imaginemos que encerramos a una persona X en una habitación donde hay un diccionario de chino a inglés. Un señor, desde fuera, le va a hacer preguntas en chino y la persona, que está en el interior del habitáculo, no sabe nada de chino, pero debe responder en chino a dichas preguntas. En un recipiente se le entregan preguntas escritas en este idioma, en chino, escritas sobre tablillas. También se le entrega a X un libro de reglas, programa, que explica cómo responder a esas preguntas en chino, es decir, cómo manejar los símbolos chinos del alfabeto chino. La persona aplica las reglas según indica el libro de reglas, es decir, el programa, y devuelve otras tablillas escritas en chino a la persona que está fuera de la habitación en el otro extremo, a la derecha. El ejecutor de las reglas opera como el ordenador. No entiende chino, no comprende el significado, pero parece como si lo entendiese. Ninguna computadora entiende lo que hace, no sabe semántica, solo ejecuta órdenes, sintaxis, pero parece como si lo entendiera. Lo único que sabe hacer bien y rápido la máquina de la sala china, de la habitación china, y todos los computadores, ordenadores, es procesar información, manipular símbolos para realizar cálculos y simulaciones. Searle destaca el hecho de que este tipo de manipulación de símbolos es sintaxis. El ordenador manipula los símbolos utilizando reglas sintácticas, sin ningún conocimiento de la semántica, del símbolo, es decir, del significado, sin comprender. ¿Y qué conclusiones podemos extraer de esta analogía de la habitación china? Las expresaré resumidamente. En primer lugar, los programas solo aplican reglas sintácticas. En segundo lugar, las mentes tienen una base de datos semántica. En tercer lugar, la sintaxis es distinta de la semántica. Para comprender una historia no es suficiente tener una gramática y una sintaxis. En cuarto lugar, las computadoras no son conscientes de lo que hacen. Y en quinto lugar, la interpretación de las respuestas la hace un humano. El humano comprende el significado de lo escrito en las tablillas. La máquina no. Por tanto, como conclusión podemos decir que el cerebro no es un computador digital, aunque podemos usar el computador como metáfora de la mente. Análogo funcional. La computación es un proceso matemático abstracto que requiere de un intérprete. La mente es un sistema de funciones o sistema cognitivo que se ejecuta en el cerebro.
En la actualidad se están desarrollando numerosas aplicaciones de la inteligencia artificial en máquinas electrónicas. Entre las 10 más importantes que podemos señalar son las siguientes. En primer lugar, asistentes virtuales, plataformas como Siri, Alexa y Google Assistant. En segundo lugar, reconocimiento facial y de imágenes, desde desbloquear nuestros teléfonos hasta iniciar aplicaciones y cierre de seguridad, etc. En tercer lugar, sistemas de recomendación en servicios de streaming, como Netflix y Spotify. Estas permiten analizar gustos, sugerir películas, series, música, etc. En cuarto lugar, chatbots, con inteligencias artificiales usadas por empresas para ofrecer atención al cliente de modo instantáneo, respondiendo a preguntas frecuentes y guiando a los usuarios. En quinto lugar, herramientas de traducción automática en tiempo real, que facilita la comunicación entre idiomas, tanto en texto como en voz. En sexto lugar, detección del fraude, por ejemplo en el sector financiero, identificando actividades sospechosas. En séptimo lugar, desarrollo de vehículos autónomos, percibiendo el entorno y tomando decisiones. En octavo lugar, diagnóstico médico, por ejemplo para analizar imágenes médicas de pruebas diagnósticas o identificar enfermedades. Todas estas sirven para ayudar a los médicos a realizar diagnósticos más precisos. En noveno lugar, procesamiento del lenguaje natural, que permite a las máquinas electrónicas entender y procesar el lenguaje humano impulsando aplicaciones como ChatGPT, por ejemplo, o Geminis, Copilot, DeepSeek, etc. Finalmente, generación de contenido. Todos estos procesadores de lenguaje natural que he citado pueden generar texto, imágenes e incluso música, abriendo nuevas posibilidades creativas y de automatización de tareas. Hay también otras aplicaciones de las redes neuronales artificiales multicapa en campos tan diversos como el procesamiento del lenguaje, filtrar el spam de correo, búsqueda de imágenes, sistemas de recomendación de libros, películas, ropa, zapatos, regalos, compras, etcétera, etcétera. En reconocimiento óptico de caracteres, identificación de personas. Los Large Language Models o modelos de lenguaje grande como ChatGPT es una web que funciona como un chat al que se le puede preguntar todo tipo de cosas. En otras palabras, es un modelo de lenguaje que predice palabras. Utiliza actualmente ChatGPT la cuarta versión, conocida GPT-4. Por cierto, GPT o GPT significa Generative Pre-trained Transformer, transformador generativo entrenado. Pero ¿cómo funciona ChatGPT? Los modelos de lenguaje, como estos, o como Gemini, operan basándose en redes neuronales artificiales, en probabilidades y patrones sin una comprensión semántica profunda del lenguaje. Los computers solo entienden números, por lo que el texto se codifica en números. Es decir, el texto se divide en unidades más pequeñas llamadas tokens, patrones numéricos. Estos pueden ser palabras, partes de palabras o incluso caracteres individuales. El sistema de embedding, incrustación, agrupa tokens similares y sus tendencias según el significado. ChatGPT genera textos únicos al sacar secuencias de tokens de su sistema de embedding, de incrustación, y reconstruirlas posteriormente. La capa de atención en los transformers permite a la red neuronal analizar grandes cantidades de texto y extraer el contexto. Sin embargo, la información proporcionada por ChatGPT no siempre es precisa, es probabilística. En resumen, ChatGPT usa estas técnicas probabilísticas, numéricas, para derivar el significado de largas cadenas de texto. Así es como puede relacionar distintas palabras o componentes semánticos y luego determina la probabilidad de que aparezcan juntas en una misma frase. ChatGPT es una inteligencia artificial que está revolucionando Internet. Como hemos dicho, es un generador de lenguaje tan potente que es capaz de dar respuestas en lenguaje natural. Y estas son tan completas e informadas que parece que estés hablando con un sabiondo ser humano. Pero, ¿realmente qué es ChatGPT? ¿Cómo se construyó?
Estos transformadores de lenguaje se ejecutan sin supervisión humana, a partir de una red neuronal artificial con aprendizaje profundo que ha sido entrenado con un amplísimo corpus de textos en lenguaje natural. Así, antes de ser usado por los internautas, fue sometido a un riguroso proceso de preentrenamiento, en el que se volcaron millones de textos de bibliotecas de datos disponibles en Internet, es decir, textos digitalizados. En una segunda etapa, estos textos se fragmentaron en párrafos, luego en oraciones gramaticales, luego en palabras, y en una tercera fase se aplicó psicolingüística computacional. Es decir, se calculó cuál es la probabilidad de que aparezca cada frase en un contexto y la probabilidad de cada oración y cuál es la probabilidad de cada una de las palabras. En una cuarta fase tuvo que aprender a predecir, por ejemplo, la palabra que faltaba en una particular oración. Por ejemplo, dada una palabra, adivinar cuál es la más probable que le seguirá en esa oración. En una quinta fase, debió aprender a responder a preguntas basándose en las probabilidades de encontrar información relacionada con dicha pregunta. De este modo, creó un potente modelo de lenguaje con un corpus léxico y unas reglas morfológicas y sintácticas con capacidad de aprender e interactuar con el usuario. En resumen, fue en el preentrenamiento donde aprendió la red neuronal de ChatGPT por sí misma, la relación que hay entre palabras de un texto en un contexto específico hasta manejarse con el lenguaje. Estos modelos de lengua a gran escala han permitido el desarrollo de sistemas que parecen comprender lo que decimos o escribimos y que parecen generar conocimiento a partir de lo aprendido de los humanos. Un chatbot o chatrobot o simplemente bot es una herramienta que permite mantener conversaciones con los usuarios de forma automatizada, resolver las inquietudes de los usuarios o dar servicio al cliente dependiendo de cuál sea el propósito. Evidentemente, una herramienta electrónica, una inteligencia artificial. Uno de los principales usos de chatbot es ese que tanto nos desagrada a los usuarios cuando llamas por teléfono a una compañía, a una empresa, a un banco, al médico, y te empiezan mareando con opción 1, si tu llamada es para bla 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 bla, pulse 1. Si es para bli 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 bli, bli pulse 2. Y si es para blu 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 blu, blu pulse 3. Después de otras tantas elecciones de opción que van filtrando el objeto de tu llamada, el chatbot te da una respuesta con voz sintética, que generalmente no sirve para tu objetivo y te ha producido un enfado monumental. Y hasta a veces de soltar algún taco acordándote de los parientes del amo de la inteligencia artificial o de la compañía. Pero ¿cómo funciona un chatbot? Simplificando, debemos saber que la interacción del usuario debe ser como una conversación normal con otra persona, es decir, que la charla debe fluir amigablemente. No obstante, si el chatbot está bien realizado, ni nota que está hablando con una inteligencia artificial o un chatbot, un robot. Hay empresas como por ejemplo Blue Caribou, que tras crear una cuenta en su plataforma te permiten instalar tu primer chatbot particular. Normalmente te dan unos días de prueba, pero después hay que pagar por su uso. Bill Gates, en su blog personal, recordó un reto que él mismo lanzó a OpenAI, la empresa que creó ChatGPT. Este reto lo lanzó a principios del 2022. Les invitó a crear un modelo capaz de obtener la nota más alta en un examen de biología avanzada. Bill Gates esperaba que tardaran 2 o 3 años en lograr crear esta inteligencia artificial, pero la empresa lo consiguió tan solo en unos meses. A su juicio, se trató del avance tecnológico más importante después de la interfaz gráfica de usuario de Windows. El examen de biología avanzada es la prueba de la AP Biology Advanced Placement, ofrecido por el College Board de Estados Unidos, que permite verificar la capacitación de los estudiantes para acceder a prestigiosas universidades americanas. Las redes neuronales que utilizan técnicas de aprendizaje profundo son muy buenas en la tarea de encontrar patrones. Son eficientes, realmente, cuando se dispone de grandes cantidades de datos con las que entrenarlas. ¿Cómo es posible que una red neuronal profunda aprenda a mapear datos de entrada en datos de salida, en respuestas?
Por ejemplo, en el caso del procesamiento de imágenes, las capas próximas a la entrada aprenden a representar rasgos simples como líneas y curvas de diferentes orientaciones, mientras que las capas intermedias sirven de señal de entrada, de datos de entrada, para distinguir otras formas más complejas, tales como los rasgos de la cara, ojos, nariz, etc. Y las capas próximas a la salida podrían usar esta información para reconocer caras específicas basándose en la estructura facial global, la forma de la cabeza. En el centro de esta diapositiva se muestran 4 fotografías del iris de 4 personas distintas. Podemos observar cómo el color y la distribución de la forma del iris es idiosincrática, genuina, diferente para cada persona. A la izquierda tenemos la imagen de una huella dactilar. Las huellas dactilares llevan siendo usadas en criminología desde el siglo XIX. En 1898 fue la primera vez que tenemos constancia histórica. En la identificación de individuos como una herramienta biométrica fundamental para reconocer la verdadera identidad de una persona. Hoy en día se sabe que se forman en el tercer o cuarto mes de embarazo, que las huellas dactilares no están determinadas por nuestros genes, por lo que no existen 2 huellas dactilares iguales, ni siquiera los gemelos monocigóticos, es decir, los que provienen de un mismo óvulo y por tanto tienen la misma información genética, no tienen las mismas huellas dactilares. Tampoco los clones, a pesar de que compartan el mismo ADN. A la derecha tenemos la imagen de diferentes orejas. Los bordes, bultos y formas de tu oreja son tan únicos que se usan también como una de las mejores formas para identificar a las personas. Estudios de la Universidad de Southampton han demostrado que existe una precisión de hasta el 99,6% cuando las orejas fueron escaneadas utilizando un software de computadora que recrea su posición, escala y rotación. Esa es la misma precisión que la de las huellas dactilares. Para ir finalizando, voy a mostrar algunas aplicaciones de las redes neuronales artificiales que muestren el enorme potencial para el futuro que contiene esta rama de la inteligencia artificial. Una de aprendizaje clasificador. Clasificaremos tipos de animales. Otra de razonamiento, que utilice heurísticas, por ejemplo, para jugar al ajedrez. Otra aplicación relacionada con la toma de decisiones bajo incertidumbre, por ejemplo, inversiones en la bolsa. Y finalmente otra relacionada con sistemas expertos, ya sea Meteosite, predicción meteorológica, o Medicine, predicción en la diagnosis médica, razonamiento crítico. AlexNet es un ejemplo de red neuronal artificial multicapa y convolucional que hace clasificaciones de imágenes. Ha sido entrenada con más de 1 millón de imágenes y hace su tarea, la de clasificar, en más de 1000 categorías diferentes de imágenes, tales como imágenes de animales, gatos, perros, caballos, leones, serpientes, pájaros, etc. Pero también reconoce objetos, tales como lapiceros, bolígrafos, etc. Personal computers, ordenadores, ratones, teclados de ordenador, pelotas, frutas, coches, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo hace Google para clasificar los millones de imágenes que hay en Internet según su contenido, según los objetos que contienen las imágenes? Simplificaré la clasificación para no perdernos de la complejidad. Así, pongamos un ejemplo en el que la inteligencia artificial, aplicada en este caso, clasifique diferenciando 2 tipos de imágenes de animales, gatos y perros. Estos animales pueden ser de diferentes tamaños, colores, están en diferentes posturas, bajo diferentes condiciones de iluminación, etcétera, etcétera. Parece una tarea fácil esto de enseñarle a un robot a discriminar entre perros y gatos. No obstante, el problema de implementar computacionalmente esta idea es compleja.
y la solución más eficaz que los expertos han encontrado, la que mayor validez o porcentaje de reconocimientos correctos ha realizado, es la solución que proviene de aplicar redes neuronales artificiales multicapa de aprendizaje profundo. Para hacernos una idea de la complejidad del problema, diré que la Asociación Internacional de Gatos, TICA, estima que hay 71 razas estandarizadas. La aproximación oficial es la que el Organismo Mundial Canino, Federación Canina Internacional, estima que existen entre 380 y 400 razas de perros distintas en nuestro planeta. Una de las definiciones de inteligencia artificial es la atribuida a Ray Kurzweil, quien afirma que inteligencia artificial consiste en programas que realizan tareas que cuando las hace una persona requieren inteligencia para llevarlas a cabo. ¿Cuáles son estas tareas que requieren inteligencia? Bueno, hay muchas, pero sin duda una que es propia de los seres humanos es la de jugar a juegos inteligentes como el ajedrez, las torres de Hanoi, etc. El ajedrez tiene un número medio de posibilidades por cada movimiento de 35. Esto se llama factor de ramificación, y una partida típica dura unos 50 movimientos por oponente, lo que en teoría nos proporciona un espacio o árbol de búsqueda de movimientos teóricamente posibles a realizar en una partida de 35.100, aunque típicamente el número de movimientos posibles reales es de unos 1040. El ajedrez es considerado un juego inteligente de los seres humanos. En 1996 ocurrió por primera vez que una computadora ganaba al campeón del mundo, Garry Kasparov. Deep Blue era un superordenador de IBM que constaba de 30 microprocesadores. Deep Blue ganó en ese año una de 5 partidas, es decir, ganó el humano. En 1997 se produjo el fin de la supremacía de los seres humanos en el ajedrez. Deep Blue venció al campeón del mundo. Ganó 3 partidas, en otra partida hizo tablas y en 2 perdió. Aquella derrota supuso un duro golpe para el orgullo de la humanidad. Una máquina electrónica, una inteligencia artificial, humillaba al prepotente cerebro humano. Desde que se aplica la inteligencia artificial a los mercados de valores, es decir, a los sistemas de inversión automatizada, la búsqueda del santo grial de la inversión en bolsa ha consistido en desarrollar algoritmos que permitan predecir el comportamiento futuro de la bolsa, es decir, la cotización de las acciones de las compañías. Se ha llegado a decir alguna exageración, como por ejemplo, que hoy en día la inteligencia artificial ya es capaz de predecir los movimientos de la bolsa con una fiabilidad hasta del 80%. Debo preveniros que esto no es cierto. No es cierto por los siguientes argumentos. En primer lugar, los modelos de inteligencia artificial se basan, en gran medida, en datos históricos precedentes para identificar patrones y hacer predicciones. Sin embargo, otros eventos sin precedentes, de los que no hay constancia anterior, pueden invalidar esos patrones históricos. El mercado de valores está influenciado por una multitud de factores, muchos de ellos impredecibles. Eventos geopolíticos, cambios económicos repentinos, sentimientos de los inversores, etc. Estos factores interactúan de manera muy compleja y no siempre siguen patrones históricos precedentes. En segundo lugar, segundo argumento, el mercado es muy volátil e incierto. Incluso los patrones identificados por la IA, inteligencia artificial, pueden romperse debido a eventos inesperados o cambios en el comportamiento de los inversores. Ahí está el problema del cisne negro. Los eventos altamente improbables e impredecibles, los llamados cisnes negros, tienen un impacto significativo en los mercados y son, por definición, imposibles de predecir con modelos basados en datos históricos. El tercer argumento se refiere a que si los datos con los que se entrena la inteligencia artificial contienen sesgos, las predicciones resultantes también pueden estar sesgadas, llevando a decisiones de inversión erróneas. La inteligencia artificial carece de la intuición y el juicio cualitativo de los analistas financieros humanos, los cuales pueden aportar, al interpretar noticias, tendencias y sentimientos del mercado.
En definitiva, organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores advierten sobre promesas de rendimientos elevados basados únicamente en estrategias de inteligencia artificial, recordándonos que estas herramientas no están exentas de riesgos y no sustituyen el análisis y la toma de decisiones informada por parte de los inversores. Por otra parte, no hay nada peor en la bolsa que usar como estrategia las engañosas corazonadas. Una red neuronal artificial actuará más objetivamente sin que las emociones enturbien la razón. En resumen, la inteligencia artificial es una herramienta valiosa para analizar grandes cantidades de datos, para identificar tendencias y para ayudar en la toma de decisiones de inversión. Sin embargo, no es una bola de cristal con una confiabilidad alta. Confiar ciegamente en predicciones de IA con una fiabilidad excesiva podría llevar a decisiones perjudiciales, financieramente hablando. Es fundamental mantener una perspectiva crítica y comprender las limitaciones de la inteligencia artificial en la predicción del mercado de valores. La inversión en bolsa siempre conlleva riesgos. La meteorología también se está beneficiando de los avances en ciencias de la computación, de manera que ya se está notando esa transformación en la manera en que se producen las predicciones meteorológicas, aplicando técnicas de aprendizaje automático. Esto es lo que hace precisamente Meteosit, un sistema experto en meteorología. Día tras día se introducen datos, variables meteorológicas, construyendo una base de datos que lleva ya más de 40 años alimentándose. Así sirve de inputs a los algoritmos de inteligencia artificial de Meteosit. Este sistema de predicción meteorológica, alimentado por datos de entrada al sistema, tales como temperatura, velocidad del viento, humedad, presión atmosférica, etcétera, etcétera, y hace predicciones. Al día siguiente se verifica si la predicción ha sido correcta o no, y a partir de los aciertos o errores se reajustan los pesos, los coeficientes de la red neuronal artificial. De este modo el sistema va aprendiendo día a día. En el ámbito de la diagnosis médica destaca Mythin. Este es un sistema experto desarrollado desde principios de los años 70 en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Su principal función consiste en el diagnóstico de enfermedades infecciosas de la sangre. Además, Mythin es capaz de razonar el proceso seguido para llegar a esos diagnósticos y de recetar medicaciones personalizadas a cada paciente, según su estatura, peso, género, etc. Otros sistemas expertos han sido desarrollados para la detección, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Por ejemplo, en nuestro entorno próximo, investigadores del Servicio Dermatológico del Instituto Valenciano de Oncología, el IVO, prueban un sistema no invasivo para la diagnosis del cáncer de piel, es decir, para la detección precoz de células cancerígenas tales como melanomas, etc. Por otra parte, investigadores del Hospital La Fe desarrollan un prototipo específico que permite, mediante sensores fotónicos y herramientas de escaneo, la detección precoz de células cancerígenas en el colon, prevenciones del cáncer de colon. Estamos llegando al final de esta sesión, por lo que ahora debemos preguntarnos ¿qué diferencia hay entre el pensamiento humano y el pensamiento de una máquina electrónica? Señalaré las que a mi juicio son las principales diferencias. En primer lugar, los humanos experimentamos el mundo de manera subjetiva, con emociones, intuiciones y autoconsciencia, mientras que las máquinas electrónicas, aunque pueden simular respuestas emocionales, carecen de esta experiencia interna. En segundo lugar, la creatividad humana surge de la capacidad de conectar ideas de forma novedosa, influenciada por las experiencias y emociones únicas, mientras que la creatividad de las máquinas electrónicas se basa en patrones aprendidos, limitando su capacidad de innovación genuina. En tercer lugar, las decisiones humanas están influenciadas por una combinación de lógica, emociones y ética, mientras que las máquinas electrónicas toman decisiones basadas en algoritmos y datos buscando optimizar resultados predefinidos, eficiencia y lógica. En cuarto lugar, los humanos aprendemos de la experiencia y nos adaptamos a situaciones nuevas con flexibilidad.
mientras que las máquinas electrónicas requieren entrenamiento intensivo y datos específicos para mejorar su desempeño. En quinto lugar, los humanos somos capaces de comprender el contexto social y de entender las emociones de otros humanos. Tenemos una teoría de la mente, mientras que las máquinas electrónicas tienen mucha dificultad con respecto a la comprensión del contexto social. En sexto lugar, y por último, los humanos tenemos la capacidad de usar la intuición y el sentido común para tomar decisiones en situaciones ambiguas, mientras que las máquinas electrónicas dependen de datos explícitos y reglas predefinidas, lo que limita su capacidad para manejar la ambigüedad. En resumen, mientras que las máquinas sobresalen en el procesamiento de información y la ejecución de tareas de modo preciso, los humanos poseemos una capacidad única para la consciencia, la creatividad y la comprensión del mundo que nos rodea. La idea de una máquina universal capaz de simular cualquier otra máquina de Turing es crucial. Esto implica que una máquina podría, en teoría, simular y por tanto analizar y modificar su propio código. Esta capacidad de autorreferencia o de automejora es un precursor esencial para la idea de que las máquinas se automejoren recursivamente. En otras palabras, la idea de que las máquinas electrónicas podrían aprender y mejorar su propio diseño en una extensión lógica sugerida por la propia máquina universal de Turing. Pero, ¿qué es la singularidad en el contexto de la inteligencia artificial? La singularidad se refiere a un punto hipotético en el futuro en el que el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable e irreversible, lo que resulta en cambios profundos e impredecibles para la civilización humana. Por tanto, esta noción gira en torno a la idea de que la inteligencia artificial eventualmente superará a la inteligencia humana. ¿Qué ocurrirá si se alcanza la singularidad? Una vez que esto suceda, una inteligencia artificial superinteligente podría mejorarse a sí misma a un ritmo exponencial, es decir, con un crecimiento acelerado, no lineal, lo que llevaría a un incremento tecnológico sin precedentes. Como consecuencia de esto, los cambios que traería serían impredecibles, ya que sería difícil para los humanos comprender o controlar su desarrollo. ¿Y cuánto tiempo llevará a la tecnología a evolucionar hasta este punto? A nosotros nos llevó millones de años, me refiero al Homo sapiens. A las máquinas electrónicas solo les llevaría algunos años ir mejorando y evolucionando. Las implicaciones de la singularidad para la humanidad son actualmente objeto de un enorme debate. Algunos creen que podría conducirnos a una era de prosperidad y abundancia sin precedentes, mientras que para otros advierten sobre los peligros de una inteligencia artificial fuera de control humano. Sin duda, la inteligencia artificial es una gran herramienta que nos ofrece numerosos beneficios y posibilidades. Sin embargo, debemos ser conscientes de la urgencia de trabajar para paliar ciertos inconvenientes o peligros que puede traer consigo un mal desarrollo de esta tecnología. El futuro de la inteligencia artificial nos plantea una serie de retos que deben resolverse para que ésta pueda realizarse en la dirección adecuada. Entre los más urgentes destacaré los siguientes. En primer lugar, la inteligencia artificial tiene el potencial de eliminar empleos debido a su capacidad para automatizar tareas repetitivas y predecibles, pero generará otros nuevos empleos. En segundo lugar, los sesgos algorítmicos. Me refiero al hecho de que se implemente en los algoritmos de una inteligencia artificial una tendencia o desviación a tomar decisiones discriminativas debido a la influencia de los datos seleccionados para el entrenamiento de la red neuronal artificial que fundamenta la inteligencia artificial. Si los datos empleados para entrenar los modelos IA contienen prejuicios o reflejan desigualdades sociales, los algoritmos pueden perpetuar esos sesgos, lo que se reflejará en decisiones injustas. En tercer lugar, la ausencia de comprensión del significado acerca de lo que la inteligencia artificial propone como resultado o solución a la pregunta que le planteamos puede dar lugar
a que la IA no puede evaluar adecuadamente las consecuencias que se derivan de seguir sus propuestas. En cuarto lugar, la carencia de empatía limita la capacidad de la IA para interactuar y comprender las necesidades emocionales de las personas. En quinto lugar, la inteligencia artificial plantea desafíos éticos debido a su capacidad para tomar decisiones autónomas. Puede enfrentar dilemas éticos y equivocarse, por no contar con la capacidad de comprender completamente el contexto o el impacto de sus elecciones. En sexto lugar, la dependencia tecnológica puede conducir a hacernos más vulnerables ante sus fallos, así como a la pérdida de habilidades humanas para seguir realizando algunas tareas. En séptimo lugar, el auge de la inteligencia artificial plantea preocupaciones sobre la seguridad cibernética y la necesidad de medidas efectivas. No se puede excluir la posibilidad de sufrir ataques cibernéticos. En octavo lugar y finalmente, el uso de la inteligencia artificial puede generar diferencias sociales, excluyendo con ello a algunos sectores de la población. Esto es la llamada brecha digital ante los más débiles. Gracias por vuestra atención. Espero haber despertado la curiosidad e interés con esta exposición introductoria al tema del pensamiento humano y al pensamiento en máquinas electrónicas, inteligencia artificial. Si el tema te ha gustado, haz clic en me gusta. Así reconoces mi trabajo y me animas a seguir preparando contenidos. Y si quieres estar informado al día de los nuevos contenidos, suscríbete al canal de José Antonio Aznar Casanova. Así, el agradecimiento será recíproco.